¿Cómo están? ¿Están bien? Ya. Ustedes ya son alumnos de tercer año de este semestre y ya prácticamente están entrando al área clínica, como la semiología. Entonces, como que pasan de la primaria a la secundaria, algo así, prácticamente al nivel de universidad, ¿no? Con esto quiero decirles que las responsabilidades también tienen que hacerse del mismo nivel, ¿sí? Responsabilidades de asistir a sus clases, de cumplir con sus tareas, sus obligaciones, estudiar. De repente podemos hablar también de cómo estudiar, cómo estudio. Estudian para probar, estudian para aprender, estudian la noche anterior, solo para aprobar el examen. Bueno. La idea es que ustedes van a ser médicos y como tales se les demanda, se les exige mayor esfuerzo el resto de sus compañeros de esta universidad. No quiero decir que sean superiores, pero de alguna manera sí lo son. ¿Sí? Entonces, en ese contexto les exigimos, se les exige más a lo largo de la historia del estudio universitario, ¿no? Ya los hemos podido conocer el día de la clase inaugural, de repente no con todos, y hay muchas cosas que seguramente las vamos a ir desarrollando. Esta fase conmigo la vamos a hacer la sección A y B los días lunes, ¿sí? Vamos a hacer de 2 a 3 y media y luego de 3 y media a 5 la misma clase. Si quieren pueden ir a las dos clases, si pueden ir aquí a una, no hay problema. Reglas. ¿Pueden grabar? Sí, pueden grabar. Yo sé que ni lo van a ver el video, pero pueden grabar, ¿no? En ese sentido, yo prefiero que atiendan más. Por experiencia sé que, no estoy grabando, más tarde la veo. Cada vez el video. Entonces, presten atención porque mucho de lo que yo les voy a intentar explicar y que puedan entender, no pretendo yo leerles un libro de farmacología, sino tratar de explicar las cosas que ustedes pueden leer en sus celulares, en su casa, etc. ¿Sí? Porque ahora la información es muy amplia. Entonces no vamos a venir acá a decirles, o bueno, particularmente no voy a venir a decirles lo que dice el libro exactamente, sino tratar un poco de resolver sus dudas, preguntas, que entiendan lo que espero vayan leyendo ustedes en el transcurso del curso, ¿no? Algo que he visto a lo largo de estos años en la universidad es, siempre me llamó la atención que el comedor, la cafetería, ahí donde están donde comen, ahí hacen tareas, ahí todos están con sus computadoras, haciendo, y en las clases vienen a comer, entonces, prohibido comer en la clase, ¿no? No es bueno. Pueden tomar su agua, ¿no? Hidratarse, pero no van a estar con una hamburguesa comiendo ahí su gaseosa, ¿de acuerdo? Ya. Si tienen sueño, están cansados, no hay ningún problema, retírense, respiran, a veces ustedes estudian 24 horas, ¿no? A ver, levanten la mano los casados. Yo levanto porque yo soy casado. Casados, con costumbres de casados, no hay. Con hijos, tampoco. Que trabajen en otras actividades fuera de la universidad, muy bien. Que atiendan a algún familiar enfermo en las noches, nada. Entonces 99.9% no tiene excusa, ¿de acuerdo? Entonces la excusa de no estudié porque llovió, porque mi perro, mi gato, porque hubo eclipse, en abril hay un eclipse, pero el sol, total. Entonces no tenemos
excusa, ¿de acuerdo? El día tiene 24 horas, no sé cuántos cursos llevo, creo que. ¿Cuántos cursos llevo? 6 cursos. Qué barbaridad. 7 cursos. Entonces tengan cuidado, no les va a dar algo por estudiar mucho. Estudien lo necesario, descansen, duerman, tengan actividades de recreo. Quienes no han almorzado, está bien, todos han almorzado. Eso es bueno, pero también después de comer te da sueño. Vamos a intentar que no sea una, ¿ya? Por eso también el audio que yo todos los años pido por escrito que deben ponernos en vez de comprar como $50,000 creo que gastaron en pandemia poniendo estas cosas y no ponen un micrófono, un sistema de audio. Ustedes no piden tampoco, ¿no? Les gusta que griten los profesores. Bueno, yo siempre voy a traer esto, porque creo que se me escucha mejor, ¿no? Y por lo menos nadie puede decir, no, no escuché. Creo que sí se escucha, ¿ya? Me decían, no, que molestas a los de al lado. No creo. ¿Llegar hasta el salón de al lado? No creo. Muy bien, estamos de acuerdo. Y si hay alguna petición, sugerencia, estamos abiertos, ¿sí? Hemos estado conversando con los profesores si la asistencia tiene valor a las clases. ¿Ustedes qué dicen? Debe tenerlo, porque yo no voy a clases, nunca voy a clases, y de repente te pido, no, préstame tu video, tu cuaderno, y me saco mano también tú después en el examen. Pues, ¿sí? Entonces vamos a tratar, yo voy a controlar la asistencia, y voy a considerar al finalizar, si es que por ejemplo, Luis tiene 10, pero yo veo su asistencia y Luis ha venido a todas mis clases, yo te pruebo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya? Entonces, cada fila me va a hacer, a partir de ahora conmigo siempre, una lista, ¿ya? Cada fila. Una hojita pequeña, no destruyan sus cuadernos. Una hojita y me van a anotar sus nombres, ¿ya? Para atrás. Listo. Muy bien. El otro punto es si debemos tomarles alguna evaluación durante las clases. Puede ser, ¿sí? Voy a hacer la prueba hoy día. Les voy a tomar un examen al final de 3 preguntas. ¿De acuerdo? 3 preguntas. Igual algo chiquito. Y me las van a responder con su nombre y yo las voy a tener ahí. Te sacas 10 al final y veo tus pruebitas y siempre respondiste bien, venías a clases. Vas a probar. En serio, ¿no? Entonces, toda acción tiene una reacción, ¿no? Hay leyes. Y todo acto tiene una consecuencia, entonces para bien o para mal. Pero si vienes tú, por favor, te falta yo veo tu asistencia, tú nunca has venido a clases. No, es que a esa hora tengo que ver la novela. Entonces, ¿qué hago? Te voy a decir, lo siento, ¿no? Y de estas cosas también se aprende, ¿ya? Se aprende de lo bueno, se aprende de lo malo, todo aprendemos. Y ya no me vuelve a pasar, entonces el próximo año ya voy a ir a clases, no hay ningún problema. De repente yo seguiré, no seguiré, no sé. Muy bien, entonces esta primera fase de la farmacología, bueno, yo soy el doctor Aldo López, yo trabajo en el Hospital Honorio Delgado, soy especialista en medicina interna y con especialidad en farmacología clínica, con maestría en educación superior. Entonces, y me gusta la docencia, ¿no? Creo que para ser profesor tiene que gustar. Si no hubiese sido médico, creo que hubiese sido profesor. Entonces espero que nos entendamos este semestre y ojalá el próximo semestre también. De tal manera que al fin de año, en Navidad, todos estén felices. No me gusta cuando vienen tristes, hasta sus papás vienen. Hasta he pensado en hacer una reunión de padres de familia. ¿Qué les parece? No, ya salgamos ustedes, se van a ver su papá. Pueden preguntar, tienen derecho. Pero también creo que hay límites en eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, hoy día vamos a revisar
en nuestra agenda generalidades de la farmacología y el pasaje de drogas a través de membranas. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a empezar, présteme atención con generalidades. ¿Cuáles son los objetivos? Sí, les he dicho que graben. Pero graben, pero miren, bien, ¿ya? No estén haciendo otras cosas. No les digo que apaguen sus celulares, no van a estar con el WhatsApp. Al que pesque con el WhatsApp, o va a tener su lista, no está bien, ¿sí? No está bien, ¿no? Ya, para algo sirve eso. Entonces, hoy día debemos tener objetivos. Pero ¿qué es lo que deberíamos lograr al finalizar? Quiero que ustedes sepan qué es farmacología, qué es un fármaco en esta primera clase, cuáles son las ramas de la farmacología y poder tener ustedes un resumen de lo que vamos a conversar. ¿No? Entonces, ¿quién de ustedes me puede decir, vamos a ver por tiempo, ya nos conocemos, cuál es el objetivo de estudiar? ¿Por qué estás estudiando medicina? Bueno, yo estudio medicina para apoyar a las personas que se encuentran en condición de enfermedad y para profundizar en los conceptos de la ciencia médica y que son de mi interés. Muy bien. Es lo bueno de esto. Bueno, uno de los objetivos también sería analizar a profundidad al paciente en todos los aspectos posibles para así poder encontrar la forma más óptima de poder curarlo y a su satisfacción efectivamente. Muy bien, entonces, si unimos los conceptos de sus dos compañeros, de alguna manera la medicina es una ciencia y los actores, como ustedes lo van a hacer, los médicos. Pero debe haber una relación directa con alguien que recibe tu atención, que es el paciente, ¿no? El ser humano. Y que el objetivo principal es que yo le resuelva su problema, ¿no? Los pacientes no vienen con un letrero y con su diagnóstico. Entonces vamos a hacer un diagnóstico para a partir de un diagnóstico correcto tratarlo y que se recupere o por lo menos aminorar su dolencia. ¿De acuerdo? Lógicamente debe estar envuelto, como nos decías, en un aspecto ético, humano, ¿no? Científico. De alguna manera esto nos va a permitir solucionar los problemas de los pacientes, ¿no? De las personas, de tu comunidad, de tu población, del mundo finalmente, ¿no? De salud. No solo de salud, porque hasta de psicólogo puedes hacer salud mental, ¿no? Que está tan deteriorada últimamente. Entonces, el objetivo de estudiar medicina es muy amplio. Cada uno, yo les pregunto de repente a cada uno de ustedes y cada uno me va a decir un concepto, ¿no? Y está muy bien, y espero que persistan con esa idea de por qué están estudiando medicina. Estoy seguro que todos son positivos y podemos rescatar algo de cada uno de esos conceptos, ¿ya? Vamos a hacer entonces un adecuado diagnóstico para darle un adecuado tratamiento, ¿sí? Correcto diagnóstico, correcto tratamiento. Mal diagnóstico, mal tratamiento. Solo. Y ahí entra nuestro curso, que es la farmacología, que a través de los años en nuestra universidad ha cambiado de nombre. Cuando yo estudiaba en la universidad, el curso se llamaba farmacología médica. Farmacología médica 1, farmacología médica 2. Después pasó a ser solo farmacología. Después farmacología clínica. Después otra vez farmacología médica. Hubo un año o 2 años seguidos en que había una sola farmacología. O sea, no eran 2 farmacologías, 1 y 2. Y todos los conocimientos teníamos que hacerlos en un solo semestre. Lo cual vimos que no funcionaba, era demasiado para ustedes. Les podía dar un derrame cerebral, tanta información. Y otra vez hemos partido en los últimos años a 2 farmacologías, ¿ya? Pero vamos a ver que ya ahí entramos al estudio de los fármacos, ¿no? Miren cómo
Todo tiene relación, y principalmente los cursos que han hecho de fisiología y bioquímica. Como vamos a ver, la farmacología no crea nuevas vías para el tratamiento, para la función, el mecanismo de acción de los fármacos, sino usa los mecanismos fisiológicos que ya existen. Por lo tanto, ¿han estudiado fisiología? ¿Conocen el libro de Linda Costanzo? Ya. Ese libro es muy buen resumen. No es tan chiquito, pero tampoco es como el Canon, ¿no? Como el Canon de fisiología, ¿no? U otros libros. Entonces, yo les recomiendo que tengan a la mano ese librito, porque si ustedes entienden la fisiología y la bioquímica, si me voy un poquito más profundo, van a entender fácilmente la farmacología. Fácil. Solo es cuestión de aprenderse los nombres y el mecanismo fisiológico que ya existe. Entonces, ¿qué es la farmacología? ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto? Es una ciencia, ¿no? Es una ciencia que se encarga del estudio de ¿qué? De las drogas, fármacos o medicamentos. Los tres son sinónimos. A veces decir drogas suena raro, ¿no? El paciente, el familiar, lo están drogando a mi hijo, ¿no? El doctor ha dicho que le va a dar una droga. Entonces, ¿no? De preferencia vamos a usar fármaco o medicamento. ¿De acuerdo? Y este estudio, esta ciencia, tiene diversos aspectos que van a merecer ser estudiados o conocidos por nosotros. Su historia, el origen, las propiedades físicas, químicas, los efectos farmacológicos, el mecanismo de acción, absorción de las drogas, distribución, eliminación, efectos adversos, interacciones, presentaciones, usos clínicos de esos fármacos, medicamentos o drogas, ¿no? Todo eso implica, y eso es todo lo que vamos a estudiar en este año, ¿no? Lo que se conoce como farmacología. Este último año, desde el 2023, el curso cambió de nombre. Ahora se llama farmacología, farmacoterapia, lo cual le da un plus que siempre estábamos pidiendo, porque ustedes van a ser médicos. En nuestro curso tenemos químico-farmacéuticas de experiencia como estudiantes de medicina, y ustedes van a ser médicos, ¿me entienden? Entonces, el estudio de los fármacos pretendo que sea en ese sentido, de qué es lo que voy a hacer con este fármaco, con este paciente. No solamente estudiar el fármaco y se acabó, ¿no? Sino ponerlo en un contexto clínico. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es un libro, El médico, de este escritor estadounidense, Noah Gordon. No sé si alguien lo ha leído. No. Pero ustedes ponen en YouTube El médico y está la película. La hicieron película en el 2012. ¿Ya? Véanla, porque bueno, hay muchas películas y literatura respecto a medicina, ¿no? Pero este es interesante porque trata de cómo es que un niño decide ser médico y llega a ser médico, ¿no? En la antigüedad, ¿quiénes trataban las enfermedades? ¿Quién daban medicinas? Los barberos, los carniceros y los curanderos, los brujos del pueblo. ¿Por qué la bata blanca? Del barbero, del peluquero. Ellos usaban primero, el carnicero. Ellos eran los cirujanos y que trataban enfermedades, ¿no? Les estoy hablando de no hace mucho tiempo, no en los últimos, alrededor del último siglo, 100 años, la medicina recién está empezando en otros países a tener las características ya que conocemos ahora. Entonces, se lo recomiendo, les va a servir mucho para poder reafirmar el por qué somos médicos o vamos a ser médicos. ¿Qué es una droga, fármaco o medicamento, que son sinónimos? Es una sustancia química de una composición definida, o sea, la composición del fármaco ya está definida en un laboratorio. Claro, ese fármaco se estudió, ¿no?, en animales, luego de repente en seres humanos, algunas cosas, otras no. Ustedes saben en qué época de la historia, en los últimos 100 años,
ha sido donde más se estudió temas de medicina, ¿saben? Fue algo lamentable en la historia de la humanidad, pero que, sí, en la Segunda Guerra Mundial. Ayer ha sido el Oscar, ¿han visto algo? Hay una película que se llama... No, Oppenheimer sí está bien, es de la bomba, ya eso ya está después, ¿no? Pero en la misma guerra, con los campos de concentración, sobre todo Auschwitz, ¿no? ¿Cómo se llama la película? El otro sitio de interés, Zona de interés, ya. Trata de la familia del jefe militar encargado de Auschwitz y que él construye su casa al lado del campo de concentración, ¿no? Con piscina, con todo, y con su familia, toda la felicidad, supuestamente, y al lado estaban que los quemaban a los judíos. O sea, realmente dramático. ¿Y qué hicieron? Si ustedes leen algo al respecto de medicina, hicieron los más grandes avances, por ejemplo, en neurología. Los cerebros que tenían tantos los cortaron, y de ahí hemos estudiado la neuroanatomía, ¿no? ¿De dónde? ¿A qué temperatura muere el ser humano? ¿Cuánto resistes bajando de peso? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hicieron experimentos de todo tipo, en niños, embarazadas, ancianos, adultos, mujeres. Y muchos de los aportes, curiosamente, a la medicina surgieron desde aquí. Y hay que saberlo, ¿no? ¿Ustedes creen que eso se va a volver a hacer alguna vez? No, esperemos que no, que nunca más, porque realmente fue catastrófico. Pero quién sabe, ¿no? En un futuro. Pero eso ya está regulado. En todo caso. Entonces, cuando ustedes escuchen un fármaco que voy a utilizar, ese fármaco no es que de pronto alguien hizo así y apareció, ¿no? Lleva años de estudio, de investigación para hacerlo. Que nos va a servir para curar, aliviar, prevenir o diagnosticar. ¿Ya? Hemos dicho que son sinónimos. ¿Cuáles son las ramas de la farmacología? Todas estas. Y las vamos a revisar una por una. Yo les voy a dar las diapositivas, no se preocupen. ¿Ya? Pues vamos a empezar con la primera, la farmacognosia. Su nombre lo dice, gnosis, conocer, origen. Nos habla del origen, cómo se obtienen estos productos, y son las llamadas drogas crudas, ¿no? Antiguamente se utilizaba mucho esto, utilizar drogas que no han sido procesadas, que son extraídas directamente de la naturaleza. La mayoría son vegetales u órganos de animales, ¿no? Que no tienen un proceso industrial en su elaboración, ¿no? Eso estudia la farmacognosia. Evidentemente, en el año 1800, quien aplicaba algún medicamento no era una tableta, un jarabe, una inyección, ¿no? Eran productos sacados de la naturaleza. Acuérdense cómo se descubrió la penicilina en los 40. ¿Quién la hizo? Alexander Fleming, ¿no? Fleming. Y fue a raíz de un hongo, ¿no? Del Penicillium notatum, y que fue la revolución, ¿no? Para tratar las infecciones. De tal manera que nosotros en el país, como ustedes saben, tenemos una rica tradición de plantas, ¿no? Hay muchas plantas, el noni, el jergón, hay un árbol que se llama jergón sacha, que lo están estudiando para tratamiento de cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Yo respeto mucho esta parte de la ciencia, porque se considera una ciencia también. Pero no me gusta cuando te dicen el noni cura todo, sida, cáncer, COVID, todo cura, mal de ojo. Entonces, tampoco, cuando alguien escucha eso, ya es mentira, ¿no? Ya se vuelve una cuestión más comercial que otra cosa. Pero sí, hay plantas que el perejil baja la presión, ¿no? Que la piña es diurético, que la cebolla es buena para las vías respiratorias, etc. Hay cosas concretas. La quinina fue la primera droga antipalúdica del árbol de la quina. La cocaína, ¿no? de la coca, el primer anestésico local, aunque tiene otros usos malos.
La D-tubocurarina es el primer bloqueador neuromuscular, una planta que es el curare. En nuestra selva lo usaban para cazar. Con cerbatanas disparaban embebidos en curare y es un bloqueador neuromuscular. Lo paralizaban al animal y luego se lo comían, ¿no? Era para comer. La farmacodinamia y la farmacocinética. Quiero irme acá. Esto lo vamos a estudiar en una clase. Si han visto la programación, es una clase de cada uno porque es bien amplio. La farmacocinética, para que se entienda fácilmente, es lo que nuestro organismo le hace al fármaco. Lo que nuestro organismo le hace al fármaco. Es decir, lo absorbe, lo transporta, ¿no? Lo metaboliza, lo elimina. ¿Sí? Pero cuando es al revés, o sea, lo que el fármaco le hace al organismo, y eso tiene que ver con receptores, sitios de acción, el fármaco genera un cambio en el cuerpo. Eso se llama, o quien estudia eso es la farmacodinámica. ¿Ya? Eso me tienen que entender porque vamos a tener una clase de ello. Farmacia, una rama, ¿no? La farmacia es quien se encarga de preparar, componer, pero principalmente en la actualidad dispensar, ¿no? Hace algunos años, hasta los años 80, teníamos aquí en Arequipa 90s, la farmacia del pueblo, ¿la han conocido? Por ahí por la Plaza de Armas. Y ahí te preparaba, o sea, uno podía recetar un papelote de aspirina. Ya si ibas a sentir esto, tú ibas y ahí te lo preparaban, te lo pesaban en una balancita y te daban tus papelotes para que tomes la medicación, ¿no? Ya no existe eso. Ya la preparación en farmacia de productos se hace algunas cosas en particular. Por ejemplo, en el hospital se preparan cápsulas de sal, ¿no? El cloruro de sodio se empaqueta en sal porque algunos pacientes necesitan tomar sal, ¿no? Ese es otro tema, pero es necesario en algunos pacientes que tienen el sodio bajo. Pero principalmente en la actualidad se van a encargar de dispensar, o sea, entregar, ¿no? Al recibir una receta médica. ¿Quiénes son las personas que pueden hacer una receta? ¿Todos? ¿Quién? El médico. ¿Quién más? El veterinario. Pero el veterinario no es el humanos. Ya, pero el veterinario, para tu perrito, está bien. El odontólogo. El psiquiatra es un médico. Muy bien, el médico. Nadie más. El farmacéutico puede recetar. La obstetriz. Puede ser supervisada en un hospital, puede ser. Pero eso es para que vean de que cuando ustedes van a una farmacia, no sé si han sido testigos, ¿no? De que estás tú comprando algo y vienen, ¿qué tienes? Un dolor acá de barriga, ya tienes que tomar esto. Y le dice que tomar cuántos días, cada 8 horas. Pero es confiable o si fiel el que vende, ¿no? Que ni siquiera es químico farmacéutico, es el vendedor, ¿no? Entonces yo ya no me meto, alguna vez me metí y me largaron. ¿Qué importa? ¿Qué se mete en mi vida? Ay, no. Entonces, pero eso no está normado y eso es parte cultural también, ¿no? Es que, a ver, ¿qué implica ir a un médico? Saca la cita, amanece, la consulta, no te atienden en el hospital. O sea, el sistema de salud no es tan bueno que digamos, no lo reconozco. No, me voy a una clínica. ¿Cuánto está la consulta? 100 soles. Por eso vivo todo el mes, dice la persona, ¿no? Entonces, ¿dónde van? A la farmacia. ¿Sí? Hace poco atendí a un paciente que venía del Cusco y me dice, el doctor me ha hecho una ecografía. A ver, me saca la ecografía y era un curandero. Tenía su sello, curandero del pueblo. Tomás, no sé qué más era. Una ecografía, pues, o sea, parece como el celular de hecho, porque le puso una foto así chiquita, ¿no? Diagnóstico, dice, ir al médico.
Se os recomiendo ir al médico. ¿Y cuánto te cobra? Le digo, 100 soles por ese diagnóstico, ¿no? Bueno. Pero es nuestra realidad y ustedes van a verlo eso diario. La farmacología ha ido dando pasos cada vez más adelante, y fíjense este nombre, ¿no? Farmacología clínica. Y ya es la aplicación al ser humano de nuevos fármacos, ¿no? El estudio de nuevos fármacos. Lógicamente, casi siempre primero se estudia en animales o en grupos pequeños de seres humanos. Lamentablemente, yo antes, hasta el año pasado, les ponía imágenes de Auschwitz, pero ya he decidido que ya no. Creo que es muy triste porque sí hay imágenes sobre estudios que se hacían en niños, etc., ¿no? Entonces, bueno, vale la pena recordarlo para que no vuelva a suceder. Pero hasta la fecha, lamentablemente, las grandes industrias farmacéuticas todavía necesitan población. ¿A dónde van? ¿A Inglaterra? ¿A Alemania? ¿A dónde vienen? Acá para Sudamérica. Porque vienen acá para un pueblo y dicen, no pasa nada, les vamos a dar una pastilla nomás y vamos a ver qué sucede. Pero nos vamos a pagar, no es gratis. Y le vamos a pagar al médico también que los recluta. Es la realidad. Así es que, ¿cómo si no, cómo se prueban los fármacos? ¿No? Suena feo decirlo, pero todavía se da. Para tener los efectos definitivos de las drogas, lógicamente existe en nuestro país comités de ética para que no pase eso, ¿no? Imagínense, una empresa grande va a un pueblo joven y dice, quiero 100 personas, les voy a pagar 50 soles a cada uno, pero se van a tener que tomar esta pastillita diaria por un mes. Van a ir 500. Sí, lamentablemente, ¿no? Es un aprovechamiento de nuestra miseria. Y, lógicamente, cuando yo ya tengo un fármaco que voy aplicando, ya sé qué es la farmacología, la farmacia, estudié mis medicinas, podemos llegar a esto. Paciente de 65 años de sexo masculino, antecedentes de diabetes mellitus en tratamiento, hipertensión arterial con tratamiento con enalapril, 20 miligramos cada 12 horas, 100 gramos por día. Este es ácido acetilsalicílico. Antecedentes de infarto agudo de miocardio hace 8 años, por lo que mantiene tratamiento con propanolol, 20 gramos cada 8 horas. En control en policlínico pesquisan presión arterial 135/58, pulso 55 minutos por minuto y refiere tos seca hace 3 meses, por lo que ha consultado reiteradas veces a su SAP. Pues su centro de salud. Donde le indica salbutamol 2 puff por día, por 7 días persistiendo el cuadro. Ya, entonces, ahí están viendo varios medicamentos, ¿no? El enalapril, aspirina, ¿sí? Salbutamol, propanolol, ¿qué es eso? Eso vamos a estudiar este año, ¿ya? Y acá, cuando ustedes ya sepan farmacología, van a saber que esa tos de ese paciente no es por un problema respiratorio, sino es un efecto adverso de los IECAS, de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril. Muchos pacientes que toman enalapril advierten tos, empiezan a toser. Pero si van donde no fui a mis clases, tiene tos, y le recetan un inhalador para la tos, y el problema persiste. ¿Por qué persiste? Porque no era un problema respiratorio, era un efecto adverso del enalapril. ¿De acuerdo? Farmacoterapia. Entonces el curso se llama farmacología, farmacoterapia, ¿no? Ahora es una ciencia, por eso se unió al curso de farmacología. Ya es la aplicación de los medicamentos en pacientes con enfermedades. En el hospital siempre decimos que no hay enfermedades, sino hay enfermos, porque cada persona es completamente diferente a otra. Ustedes son irrepetibles. No hay nadie en el universo, en el mundo mundial,
que se parezca, ¿sí? Bajo ese concepto hay pacientes, no hay enfermedades, hay enfermos, no enfermedades. Entonces eso lo complica más porque no es que a todos los hipertensos les voy a dar a todos lo mismo, no como una receta de cosas. No. Esto tiene que ver con los ensayos clínicos y la medicina basada en evidencias y más recientemente la medicina centrada en el paciente, ¿no? Que todo gire alrededor de tu paciente y tomar las decisiones con tu paciente. Lógicamente la farmacoterapia evoluciona y existen muchos manuales de farmacoterapia porque ya tengo que aplicar mi conocimiento, ¿no? A este paciente tiene 60 años y tiene la presión arterial 150/100, le voy a empezar un antihipertensivo. Le doy un YECA, ¿no? Mejor no, voy a toser, tiene antecedentes que tenía tos, mejor uso un BRAT, un bloqueador del receptor de angiotensina, losartán. Le doy losartán 50 miligramos cada 2 horas y lo controlo, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Farmacoterapia, ¿no? La farmacoterapia implica no solo dar el medicamento, porque si no, es mejor que vaya por la farmacia, ¿no? La farmacoterapia implica hacer todo ese raciocinio para ver si le corresponde o no a ese paciente, con historia clínica, etc. Y además seguimiento del mismo, ¿sí? No es que le doy a la señora, toma 1000 tabletas, chao, nunca más, no, eso no, ¿no? La terapéutica es más amplia todavía, porque también nos habla no solo de los fármacos, sino de otros recursos. Hay un curso que ustedes llevan, terapéutica, en 6º año. Hace unos años lo hacíamos también nosotros, pero vimos que había que echarle más punch a la farmacología, porque es la base para ese curso. La terapéutica ya tiene que ver con otras posibilidades, por ejemplo, radioterapia, quimioterapia, tu dieta, ¿sí? Estilo de vida, no solo los medicamentos, ¿de acuerdo? Es una ciencia también. Entonces, este es mi hospital en 1957. ¿Conoce el Honorio Delgado? Sí. Esta es una imagen cuando estaba en construcción. Si se dan cuenta es vista, la morgue está acá. Entonces es vista desde acá de la calle, ¿no? La entrada es más allá. Y recién lo estaban construyendo. Y yo siempre, a mí me gusta mucho la historia, veo muchas imágenes del hospital, incluso de adentro, todo nuevo. Y debe haber sido fabuloso, ¿no? Porque los médicos que llegaban aquí, muchos no eran de acá de Arequipa, venían de otros sitios, porque no había una promoción tan grande de médicos, ¿no? Este hospital, cuando en este año se estaba construyendo, en realidad lo estaban haciendo para el tratamiento de pacientes con tuberculosis, porque había gran cantidad de pacientes con tuberculosis en Arequipa y que venían de otros sitios, porque decían, no tienes que ir a Arequipa para curar por el clima, el sol, es lindo, la campiña, ya no hay campiña, el aire es puro, no hay contaminación, entonces venían a Arequipa por los años 60, ¿no? Pero ¿qué pasó? Un terremoto. Y después del terremoto, no, dijeron, ¿dónde vamos a poner a los pacientes? Hospital, se volvió un hospital general y ya empezó a atender todo. Pero si ustedes van, quienes no han ido, quienes ya lo conocen, es un hospital de techos grandes, alto, con ventanas por todos lados, justamente era para tratar enfermedades respiratorias, ¿no? Bastante ventilado, no necesitas aire acondicionado, abres la ventana y más bien tienes que cerrarla porque son ventanales enormes. Entonces, una vez que se inauguró como hospital general y allí todos los tratamientos farmacológicos, terapéuticos han ido evolucionando, ¿no? A lo largo de los años. Y hasta la fecha, ya posterior a la pandemia, se ha evolucionado, pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? Realmente. La farmacogenómica. El genoma humano es trascendental. Sin embargo, hablar solo de los genes es hablar de la genética. Pero hay un punto que quería comentarles que es la epigenética. No sé si ustedes han escuchado al respecto, pero eso tiene que ver con otros factores que puedan alterar esos genes, pero lógicamente sin alterar tu ADN. ¿Cómo así, doctor? Un niño que nace aquí en el Perú
es un ser humano, ¿no es cierto? No es un extraterrestre. Un ser humano, su ADN, los cuatro bases nitrogenadas, citosina, guanina, ¿no? Y amina. Tú le sacas el ADN a un niño que nace en Noruega y tiene el mismo ADN. Sin embargo, la epigenética tiene que ver con los factores externos. O sea, que ¿dónde nació ese niño? Nació con sufrimiento fetal, porque no hay hospital. La mamá desnutrida. Nace pobre. No se alimenta adecuadamente y tiene anemia. En una ciudad, un pueblo contaminado. No tomó leche porque la mamá se murió. Drama, ¿no? Suena feo, pero es cierto. Pasa cada rato, todos los días. Y lo comparas con un niño que nació en otro país, ¿no? Que tuvo todas las atenciones. Esa epigenética, al final, altera los genes y produce, lamentablemente, diferencias, ¿no? Y eso se ve hasta la fecha, sí. Y la genética, últimamente, está estudiando eso, ¿no? Si se pueden modificar los genes o hacer que estos no sufran tantas alteraciones en un medio hostil, ¿no? Lo cual, lógicamente, todavía para nosotros es ciencia ficción. Pero quién sabe, en su momento, esta epigenética y con esta información adicional o factores externos adicionales pudieran ser manipulados, ¿no? Para que un ser humano tenga un mejor desarrollo, no solo físico, sino emocional, intelectual, ¿no? Realmente es ciencia ficción, ¿no? La toxicología estudia los efectos adversos. Lógicamente, hablar de tóxicos es hablar de venenos. ¿Y quién me puede decir cuál es la diferencia entre un veneno y un medicamento? La dosis, claro, la dosis. No, pero el paracetamol no hace nada. No, 7 gramos de paracetamol mata, puede producir falla hepática fulminante. El agua en exceso puede producir intoxicación por agua. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los medicamentos no son para que los manipule cualquiera, menos que una persona se automedique. No, doctor, yo trato a mis hijos. Cada vez que les da gripe les doy un antibiótico. No pasa nada, corticoides para la inflamación. Con Cushing vienen los niños hinchados. Entonces, creo que por eso estudiamos medicina, ¿no? Para diferenciarnos y poder tomar la batuta y dirigir un tratamiento, enseñar a la población, decirles que la salud, ¿qué es más importante en la vida? A ver, la salud. Y eso la población en general nos hemos dado, no sabemos, porque a veces uno decía, no, lo más importante son otras cosas. No, lo más importante es la salud. Si no tienes salud, no estaríamos acá hablando, ¿no? Y eso ustedes van a ser protagonistas en el momento que tengamos que tratar pacientes, ¿no? Pasaje de drogas a través de membranas. Preguntas hasta ahí de lo que es farmacología general. Preguntas, dudas, ¿está todo claro? Listo. Nos vamos a entrar a la segunda parte. Es el pasaje de drogas a través de membranas, ¿no? A ver, hemos visto varios casos, ¿no? Escucharon ese medicamento enalapril. Cuando un médico le indica enalapril a un paciente, mejor otro medicamento, el paracetamol, es más fácil, ¿no? Todos conocen el paracetamol, ¿no? Todos son paracetamol. Y yo le quiero tratar un dolor a un paciente. ¿Qué hago? ¿Le muero la pastilla y se la pongo en la rodilla que le estaba doliendo? No, ¿no es cierto? Se le va a tomar por la boca. ¿Cómo va a llegar a la rodilla? Tiene que atravesar membranas, ¿sí? La boca entrará al estómago, atravesará la pared del estómago hasta que llegue a un vaso sanguíneo, del vaso sanguíneo al hígado, que es el metabolismo del primer paso. De allí se unirá o no a proteínas y la droga libre al final, lo poquito que queda, es lo que va a llegar a calmarte el dolor.
a actuar sobre la ciclooxigenasa 1 o 2 y dicalmetonol. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno le duele la cabeza, no se pone la inyección acá, ¿no? En el cráneo. ¿De acuerdo? Eso vamos a estudiar, porque casi siempre nunca aplicamos en el sitio donde queremos que haga efecto. Ah, doctor, ¿y las cremas? Ah, esa es otra cosa, ¿no? Por eso casi siempre no se aplican directamente, pero en algunas situaciones sí, cremas, pomadas, ungüentos, gotitas de los ojos. No te lo vas a echar en la boca, que la gota para que llegue al ojo, ¿no? Lo echamos directamente al ojo, entonces sí hay excepciones. Entonces existe la aplicación local o tópica y la aplicación sistémica. La mayor parte de fármacos, si no todos, 99%, son de aplicación sistémica. Jarabes, pastillas, inyecciones, ¿no? Hay algunas aplicaciones tópicas, sí, pomadas, cremas, ¿no? Algo antibiótico, son de uso externo, ¿ya? Pero existe pues la aplicación tópico local y la aplicación sistémica, que son la gran mayoría. Si yo administro un fármaco a una persona, y eso lo vamos a estudiar en farmacocinética, el primer elemento de la primera fase que se va a dar, ¿cuál es? Que se absorba, pero no es que toma la pastilla y en las heces se sale la pastilla. No es cierto? Se va a absorber. Entonces, en el laboratorio le van a generar, ya vamos a estudiar lo que es el pH del medio, que se implica a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ustedes me van a explicar, ustedes han hecho bioquímica hace, ¿cuánto tiempo han hecho bioquímica? Hace 2 años. Se olvidaron, ya quemaron su cuaderno de bioquímica. Ahora nos vamos a acordar de eso, porque eso... Nunca se ha preguntado, ¿para qué estudiaron la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Para molestarnos, para que aprueben bioquímica. Bueno, generalmente lo que yo pensaba era para calcular quizá el pK, pero en un caso clínico en donde les ponía, no creí que lo podríamos aplicar en lo que es la farmacología. Tengo que hablar con los profesores de bioquímica. Todo sirve. ¿Yo para qué estudio anatomía? ¿Para qué estudio anatomía? Ah, no, creo que han terminado primer año y han quemado sus libros. No. Sí, dice. Todo sirve para el futuro de lo que estamos estudiando, ¿no? Porque la ecuación de Henderson-Hasselbalch sirve y nos va a servir mucho en farmacología, vamos a ver, ¿no? Ahora lo vamos a revisar. Entonces, la absorción, lógicamente, es el pasaje de drogas de un lugar a otro. Y vamos a ver esto. Presten atención, por favor. Un fármaco entra en el tracto gastrointestinal por la boca y se mueve al estómago por el esófago. Una vez en el estómago, el fármaco se disuelve. Los fármacos ácidos son absorbidos en el estómago debido a que el contenido ácido hace que permanezcan no ionizados para su fácil absorción. Los fármacos alcalinos no pueden ser absorbidos en el estómago y pasan por el esfínter pilórico al duodeno y son absorbidos de ahí. Una vez absorbidos en la sangre, las moléculas pasan a la circulación portal. Algunos fármacos son inmediatamente metabolizados en el hígado. A eso se le llama metabolismo de primer paso. Otras pueden ser secretadas de regreso al intestino delgado por la bilis, lo que se conoce como recirculación enterohepática. Otras partes de las dosis orales pueden ser absorbidas en el intestino grueso o excretado por las heces. Puede que no todas las moléculas sean absorbidas. Estas pueden unirse a un contenido estomacal, lo que evitará que pasen a las membranas de células mucosas. O de igual forma, estos pueden ser destruidos por bacterias en el hígado y colon. La absorción se refiere al transporte de... Entonces, lógicamente, como hemos estado hablando, para que un fármaco llegue al lugar donde quiero que actúe, va a tener que atravesar membranas, ¿no? Y para que atraviese membranas y llegue al lugar de acción, ese fármaco tiene que tener ciertas características, ¿no?
que lógicamente se van a diseñar en laboratorio, en función, y eso vamos a aprender hoy día, de qué es lo mejor para atravesar esas membranas con facilidad, ¿no? Y también el medio donde va a caer ese fármaco. Y eso tiene que ver, eso tiene que ver con el pH, ¿no?, del medio donde se va a disolver ese fármaco. Si tengo una droga ácida y va a caer al estómago, que es ácido, la mayoría de fármacos son ácidos débiles, por ende, vamos a ver que se va a absorber más fácilmente y vamos a tener mayor cantidad de droga libre en sangre, que es lo que quiero al final. No me interesa mucho la droga o el fármaco que se une a proteínas, ¿no?, sino la cantidad de fármaco que queda libre, que es lo que va a funcionar finalmente. Entonces, ustedes han estudiado histología y se acuerdan de las membranas celulares, ¿sí? Las membranas de las células tienen lípidos, carbohidratos y proteínas. La membrana plasmática de una célula, y ustedes deben recordarse muy bien, tiene varios componentes, pero su principal función va a ser proteger esa célula, los componentes internos. Entonces, ¿cómo va a atravesar un fármaco todo esto? Hay una bicapa lipídica, la mayor cantidad viene de lípidos, ¿no? Hay proteínas que pueden servir para el transporte, con poros, o pueden ser estructurales, ¿no? Hay colesterol en la membrana, inclusive algunas sustancias en la pared que pueden servir hasta de receptores, ¿no?, proteicos. Pero yo tengo que tener un fármaco que tenga la capacidad de atravesar lípidos. Entonces, un fármaco, ¿qué será mejor? Que sea soluble en un lípido, o sea, liposoluble, para que pueda atravesar membranas. Me gustará mejor un fármaco que tenga una molécula pequeña o una molécula grande, que sea pequeña y que esté agarrada de otros elementos como proteínas, o que sea grande por ese motivo. No, entonces me va a interesar que sea no ionizada. Entonces, un fármaco de estructura pequeña, liposoluble y no ionizada me va a servir mejor para atravesar membranas. ¿Cómo vamos a verlo ahora? Vamos a explicar un poco más eso. Entonces, lípidos constituyen el 42% de la membrana, la doble capa lipídica. Los carbohidratos son solo el 3% y 55% de proteínas, pero que son transmembranas, estructurales, incluso pueden ser canales, como hemos visto en la imagen. Además, pueden haber receptores en la membrana para los diversos elementos que pueden llegar hacia esas células, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los fármacos, los medicamentos atraviesan la membrana? El fármaco ya llegó al estómago, ¿sí?, atravesó la pared, pero ahora tiene que atravesar células para poder llegar al sitio de acción. Y ahí vamos a tener a los procesos pasivos y los procesos activos. Y vamos a describir 4 procesos: 2 pasivos y 2 activos. 2 pasivos y 2 activos. Existen alrededor de 10 procesos extras, pero vamos a estudiar estos 4: 2 pasivos y 2 activos, ¿no? Muy bien, presten atención. Y vamos a explicarles también. Entre el transporte pasivo y activo de sustancias que realiza una célula. Pero para entender los mecanismos de transporte de sustancias, primero hay que conocer una de las estructuras de la célula, y esta es la membrana plasmática. Esta estructura, además de ser la encargada de definir el límite celular, participa en el transporte de moléculas.
Además, esta es una estructura permeablemente selectiva. Esto quiere decir que permite la entrada de ciertas sustancias y detiene la entrada de otras. La membrana plasmática es una estructura que está compuesta por una bicapa fosfolipídica. En otras palabras, dos capas de estas estructuras llamadas fosfolípidos. Esta bicapa fosfolipídica se reúnen proteínas e hidratos de carbono. Una vez entendido esto, veamos cómo se realiza el transporte de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula. Este transporte de sustancias puede darse de forma activa o pasiva. Se hará de forma activa cuando se necesite que la célula gaste energía para que pueda entrar y salir sustancias de esta. Y llamaremos el transporte pasivo cuando la entrada de sustancias a la célula no requiera que esta gaste energía. Empezaremos explicando el transporte pasivo. Para entenderlo, tenemos que comprender que para que las sustancias pasen del exterior de la célula hacia el interior o viceversa, debe existir un gradiente de concentración, por lo que lo mismo debe existir una mayor concentración de partículas en un lugar que en el otro. En el transporte pasivo, las partículas se difunden a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que las sustancias pasan de áreas de mayor concentración hacia áreas de menor concentración, sin que ocurra ningún gasto de energía. Harán esto hasta que estén igualmente distribuidas. Una vez la célula consume esas sustancias que ingresaron, va a haber de nuevo un gradiente de concentración, habiendo menos moléculas dentro de la célula que fuera de esta, y así se repite el proceso. Ahora bien, existen dos formas en las que estas sustancias pasan en el interior de la célula, por difusión simple o difusión facilitada. En la difusión simple, moléculas pequeñas como el oxígeno, el carbono y las sales pasan directamente a través de la bicapa fosfolipídica. Cuando la sustancia que se difunde es agua, el fenómeno se llama ósmosis. Por otro lado, en la difusión facilitada, son transportadas moléculas de mayor tamaño y por esa razón se necesita la ayuda de ciertas proteínas para que las moléculas puedan pasar al interior de la célula. Estas proteínas son las dos siguientes: proteínas canal. Estas forman especies de canales por donde pasan ciertas sustancias. Proteínas de transporte. Estas cambian su forma para permitir la entrada de ciertas sustancias a la proteína en sí para posteriormente entrar en la célula. Ahora veamos el otro tipo de transporte, el transporte activo. A diferencia del transporte pasivo, el transporte activo requiere un gasto de energía por parte de la célula, porque las sustancias que tienen que atravesar la membrana lo hacen en contra de un gradiente de concentración. Es decir, desde donde hay menor concentración de sustancias hacia donde hay una mayor concentración de sustancias. En la membrana plasmática hay proteínas que participan en el transporte. Entonces, ¿qué tenemos claro hasta aquí? Que hay un transporte pasivo y un transporte activo. El transporte pasivo no necesita energía, no hay gasto de energía. ¿Por qué? Porque es a favor de una gradiente de concentración, o sea, de mayor a menor concentración. Si es agua lo que pasa, eso se llama ósmosis. En cambio, el transporte activo es al revés, es en contra de la gradiente de concentración. Por lo tanto, ¿qué se va a necesitar? Energía. Y lo más probable, transportadores, ¿no? Proteínas que nos ayuden a transportar. Muy bien. Entonces, seríamos pasivos por lo que hemos dicho. La membrana no interviene en nada, simplemente atraviesan estas sustancias. Y son dos: filtración y difusión simple. Filtración y difusión simple. ¿Qué es la filtración? Utiliza poros o canales. Por la diferencia de presiones van a pasar una sustancia de un lugar a otro. Lo que hemos dicho, de mayor hacia donde hay menor concentración. Necesariamente estas sustancias, para que haya filtración, deben ser hidrosolubles. Los poros son muy pequeños y principalmente esto se da pues por el agua, ¿no? Porque son sustancias bastante pequeñas para atravesar estos pequeños poros. En cambio, la difusión simple, con esto ya entiendo que un fármaco no va a utilizar filtración, ¿no? Porque un fármaco ya tiene una estructura, pero sí van a usar difusión simple, porque es el más importante de todos los procesos. Implica que la droga se disuelva físicamente en el componente lipídico de la membrana. Eso nos confirma lo que dijimos hace rato, que el fármaco idealmente debe ser liposoluble. A favor de una gradiente de concentración, de donde hay mayor a menor concentración, y esta
el fármaco que uno consume, ¿acaso lo tienes adentro de tu cuerpo? Entonces siempre va a haber mayor concentración desde donde viene. Y eso le va a ayudar ¿a qué? A atravesar membranas, porque hay mayor concentración desde donde está ingresando. ¿De acuerdo? Y si es liposoluble, con más razón, va a atravesar más fácilmente membranas, pero a través de difusión simple. Difusión simple. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el aparato digestivo, no estamos hablando de una inyección que va a la sangre, ¿no? Porque si va a la sangre, ¿qué membranas vas a atravesar? Ahí ya no hay absorción, ¿no? Estos conceptos entonces rigen cuando el fármaco entra al aparato digestivo. Eso es la mayoría. Y cada área de nuestro aparato digestivo tiene un pH diferente, ¿sí? En el estómago el pH es alrededor de 2, 1.5 a 2. A nivel del duodeno es alcalino. ¿Se acuerdan de qué es pH? ¿No? Es el grado de acidez de un elemento, de una sustancia. Un medio. El medio es, o la mitad, es 7. De 7 hacia arriba es alcalino. De 7 hacia abajo es ácido. ¿Cuánto es el pH en la sangre? De 7.36 a 7.44. ¿no? No es ácido, ¿no? Está más hacia alcalino. ¿De acuerdo? Y el pH en el estómago es 2, o sea, es ácido realmente, ¿sí? Pero el pH en el duodeno ya se vuelve alcalino. Y el pH más abajo, 7.2 a 7.5 en el intestino delgado. Y en el colon, fíjense, llega hasta 8.5 el pH. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchen de pH que se va a utilizar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, se refiere a esto, al pH de dónde va a caer ese medicamento. Hay medicamentos que están diseñados para caer al estómago y ahí absorberse. ¿Qué característica tendría que tener ese medicamento? Ácido. Eso se llama el pKa. El pKa es cuando cada medicamento tiene un pKa, ¿ya? Este pKa le da la característica a este fármaco de acercarse al pH del medio donde va a caer, ¿de acuerdo? El pKa, por ejemplo, de la aspirina es alrededor de 3. Está perfecto para caer al estómago, ¿sí? Entonces, cuando el pKa y el pH están muy cercanos, el pKa es de la droga, el pH no es de la droga no tiene pH, tiene pKa. Cuando están casi igual, vamos a tener casi igual elementos ionizados que no ionizados. Ahora vamos a ver qué es eso. Pero hay fármacos que el laboratorio dice, no, mucha gastritis, mejor que se abra en el duodeno. Pero en el duodeno el pH es 5.6 a 8. Entonces tendrá que ser una droga alcalina. Entonces va a llegar al estómago, no se va a absorber, se va a pasar de largo. Son los que le llaman con cubierta de gastroprotección, ¿no? Para no generar gastritis, ¿no? Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la vamos a ver acá, esta ecuación, lo que nos va a relacionar es cuántas moléculas tienes ionizadas y cuántas moléculas no ionizadas tienes en el medio donde vas a caer, ¿no? La mayoría de los fármacos son ácidos débiles porque a través de la historia se busca su disolución o su acción a nivel del estómago para que atraviesen allí membranas. Ya con el tiempo se vio que el estómago también se dañaba y se generaban cuadros de gastrolesividad, principalmente los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. Pero la mayor cantidad de medicamentos tienen esta estructura porque van a ir directamente al estómago, ¿de acuerdo? Los ácidos débiles ceden un protón para formar aniones, ¿no? ¿Qué es un protón? Este hidrógeno que tiene carga positiva, ¿no?
En cambio, las bases aceptan un protón para formar cationes. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a entender mejor aquí. Esto de ceder un protón se llama ionización en el caso de los ácidos débiles. ¿Ya? Entonces, esto de aquel medio es el proceso de ionización. Una droga ácido débil se ioniza cuando pierde un hidrogenio. ¿De acuerdo? Y una base débil cuando capta un hidrogenio. Entonces, esta columna de aquí va a ser la estructura no ionizada de ese fármaco. ¿Ya? Entonces, si yo tengo la aspirina, que sé que es una droga ácido débil, me interesa que su estructura esté no ionizada, o sea, que esté cargada con un protón. ¿Para qué? Porque ya yo sé que mientras más estructura no ionizada tenga, siendo un ácido débil, en un medio ácido como el estómago, ¿qué va a pasar? Se va a absorber más fácilmente y va a atravesar membranas, ¿no? La ecuación de Henderson-Hasselbalch no hace más que relacionar eso, ácido sobre base, ¿sí? Entonces, al final, si yo despejo esa ecuación, me van a quedar cuántos elementos ionizados versus no ionizados tengo. Y si sigo desarrollando la ecuación, me va a quedar un quebrado donde arriba van a estar los no ionizados, abajo los ionizados, y el resultado me sale 100. ¿Qué significa eso? Que 100 veces hay no ionizado sobre 1 ionizado. ¿Eso me favorece? Por supuesto, para el caso de que el fármaco esté entrando al estómago, porque solo la forma no ionizada de un fármaco puede atravesar fácilmente las membranas celulares. Eso es una ley. Es como que yo digo esto, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿no? Por la ley de la gravedad, ¿no? ¿Puedo ir contra una ley? No, no puedo, ¿sí? Me voy a caer, siempre que salte voy a regresar, no te vas a ir volando, ¿no? Entonces, las leyes están así, tan estrictas como lo que les estoy diciendo. Un fármaco ionizado no va a atravesar membranas, ¿ya? De tal manera que la industria farmacéutica, ¿qué genera? Drogas no ionizadas, drogas que van a ir a un medio según la droga, obviamente, ¿no? Ácido base, según el pH donde va a entrar, liposoluble, y de una estructura molecular pequeña, ¿sí? No va a ser un monstruo que vas a tomar, se va a quedar en el estómago, no va a atravesar nada, no va a llegar al lugar de eso. Y de ahí surgieron otros más modernos, como las de liberación prolongada, que les permite unirse a proteínas y liberarse lentamente, ¿no? Lógicamente esto vale ¿para qué? Para fármacos que se administran por vía oral. Ustedes ya van a hacer en la práctica vías de administración, ¿no? Lógicamente una inyección va a ir directo a la vena o directo a un músculo y no va a cumplir estas reglas, porque no tiene ¿qué tiene que atravesar una droga endovenosa? Nada. Entonces va a ser diseñada para el pH de la sangre, que es 7.36 a 7.44, y su pKa seguro va a estar alrededor de 7-8. ¿Me entienden? ¿Ya? ¿Me han entendido? Hay unos que están mirando. Acá lo van a entender mejor. Esta es la fórmula de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que relaciona el pK con el logaritmo de la sal sobre el ácido, la base sobre el ácido. Uno despeja y esto va a relacionar las fórmulas protonadas versus las no protonadas. Este es el ejemplo de la aspirina, que tiene un pK de 3, ¿no? Y al momento de despejar vamos a tener el logaritmo de las formas protonadas, que es un ácido, sobre las no protonadas, o la forma no ionizada, en la parte de abajo, el pK menos el pH. Al final lo que les dije va a resultar esto, que es 10/1
no ionizada, ionizada, o sea, hay 10 veces más forma no ionizada. Entonces fácilmente se va a absorber en el estómago. Más fácil, fíjense, los pHs de medio, donde va a disolverse, y la relación entre la forma protonada y no protonada, ¿no? Fíjense cómo esto se va invirtiendo a medida que el pH sube, ¿sí? Entonces, yo les puedo preguntar, voy a administrar a un paciente un medicamento con un pH, con un pKa de 7.5, alcalino, y el pH del estómago es 2. Lo más probable que pase con este fármaco es lo siguiente. Díganme la respuesta, ¿ya? A. El fármaco se absorberá fácilmente en el estómago. B. El fármaco lo más probable es que no se absorba en el estómago y se absorba más adelante, en el duodeno. ¿Cuál es la respuesta? B. ¿Ya me entendieron? ¿Sí? Y eso es fisiología también, ¿no? Porque depende mucho de lo que estamos hablando. Miren los pKs de los diversos fármacos. Miren, por ejemplo, el pKa de la morfina. Miren el pKa de la adrenalina, ¿no? Que es más un fármaco de acción intravenosa. Se debe acercar al pH de la sangre, no al pH del estómago. O sea, adrenalina y las tómate las ampollas de adrenalina. No tiene sentido, ¿no? No va a funcionar. Más bien le puedes hacer daño al paciente. Entonces, pK es de la droga, pH es del medio donde va a caer esa droga. ¿De acuerdo? La idea es que se aproximen, ¿sí? Que se aproximen para que cumpla el efecto o la absorción que yo quiero. Si no, no tiene sentido, ¿no? ¿Ya? No va a funcionar. Entonces hay que recordar esto, ¿no? El pH de todo el aparato digestivo. Y en conclusión, cuando un ácido se disuelve en una solución ácida, como el estómago, la mayor parte de la droga estará en su forma no ionizada, ya se entendió. Cuando un ácido débil se disuelve en una solución de pH alcalino, como el duodeno, la mayor parte de la droga estará en su forma ionizada, no se va a absorber. Cuando una base se disuelve en un pH alcalino, no ionizada. Si la base está en un medio ácido, va a ser ionizada. Más fácil todavía, ácido en ácido y base en base. Ahí preferentemente el fármaco debe estar no ionizado. Pero si es al revés, ácido en alcalino o base en alcalino o base en ácido, la mayor parte estará ionizada. ¿Cuál es la importancia de esto? Que la parte no ionizada es la que se absorbe por difusión simple, que es el medio de transporte o de pasaje de drogas más importante que les comenté. La parte ionizada no pasa por difusión simple, que es el principal proceso de pasaje de drogas a través de membranas de los fármacos. ¿Listo? Procesos activos. No todo es, pues, a favor de ese gradiente de concentración. Se llaman activos porque la membrana colabora con transportadores para pasar un fármaco de un lugar a otro. Y ahí hay dos procesos, la difusión facilitada y el transporte activo. Difusión facilitada y transporte activo. La difusión facilitada es de donde la droga está más concentrada hasta donde está menos concentrada, parecido a lo que hemos dicho, pero tiene mayor velocidad que la difusión simple. No consume energía. Es importante para el transporte principalmente de glucosa y urea. Es decir, como que se parece más a lo que hemos hablado del transporte pasivo, ¿no? Pero por ser a mayor velocidad está catalogado como activo. El transporte activo propiamente dicho utiliza transportadores, es más selectivo y este sí consume energía porque va en contra de una gradiente de concentración, de menor a mayor concentración, ¿ya? Entonces, fíjense cómo las moléculas van a requerir energía. ¿Cuál es la energía en nuestro organismo? ATP, transporte activo, ¿ya? Transporte activo.
requiere esa energía química, a diferencia de la difusión simple y la difusión facilitada, que aunque es más rápida, no es del todo pasiva, ¿no? Porque necesita cierta participación de la membrana. ¿Cuál es el sistema de transporte más importante? La difusión simple, porque es el que más utilizamos en farmacología y la industria farmacéutica para aplicarse en un ser humano. Muy bien. Lo mismo. Presten atención a esto. Voy a aumentar un poquito la velocidad. Incapaces siquiera de mantenerse en pie. Todo hacia aquí, laboratorios clandestinos de México. Los cárteles los fabrican de forma sintética y se las ingeniería para mandarlo a través de la frontera. Y ya en Estados Unidos se vende el líquido de polvo a entre 3 y 5 dólares la dosis, mucho más barato que otros opiáceos. No sirve si es poco a poco, el efecto es de repente, abrupto, cuenta este hombre. Su efecto es 50 veces mayor que la heroína y 100 veces mayor que la morfina. Es más adictivo y más tóxico y causa problemas respiratorios, comas o pérdida de conocimiento. La gente te roba cuando estás tirado en el suelo inconsciente. Muchas veces se combina con alcohol o con otras drogas y esto acaba con su vida. Cada día hay 200 casos así en el país, 70.000 cada año, y entre los de 18 a 49 años ya es la causa de muerte más habitual. Pero las autoridades no consiguen hacer frente a esta crisis sanitaria. Los programas de rehabilitación no llegan a todos ni tanto como deberían, lamentan desde el Departamento de Salud de Filadelfia. Por eso hay asociaciones que intentan ayudar a los adictos curándoles y divulgando información. Este cuenta que está arrepentido y que el fentanilo ha deteriorado tremendamente su cuerpo y su salud. A nivel federal también intentan estar a la altura. El mes pasado invirtieron $50 millones para tratamientos y el Senado ha aprobado en los últimos días varias leyes para perseguir el fentanilo, una droga que cada vez más levanta las alarmas en este país. Pues así es, nuestro más sobre esta droga campaña con José González y esta información. ¿Han escuchado el fentanilo? Ya. ¿Por qué les quiero hablar de esto? Porque nosotros como médicos, ustedes que van a ser médicos y que van a ir a los hospitales, estamos expuestos. Vas a la sala de operaciones y ahí está el fentanilo. ¿Y quiénes estamos expuestos? Médicos. Personas de salud en general. ¿Y cómo se empieza? Principalmente por dolores. Dolor de cabeza, dolor de espalda. Y que muchas veces no se tratan adecuadamente. Y alguien le dice, oye, pero ponte un fentanilo. Y de verdad, bueno, yo no lo he experimentado, pero quienes lo han utilizado dicen que es una sensación espectacular, que vuelas y el dolor se te va. Y el dolor mortifica. Y el dolor te hace sufrir, genera sufrimiento, ¿no? Y si no tienes ese sufrimiento, probablemente lo vuelvas a hacer. Y lo vuelvas a hacer, y lo vuelvas a hacer, y lo vuelvas a hacer. A este momento, en mi hospital tenemos ya 6 casos de abuso de fentanilo. Ahorita en este momento, hoy día, un residente con abuso de fentanilo, de primer año, que ha hecho un síndrome de abstinencia. Durante la pandemia, un residente de cirugía murió por uso de fentanilo. Hizo un paro cardiorrespiratorio, se pasó de la dosis. Y hace 5 años, un colega, un médico, un anestesiólogo, ¿no? Entonces, los medicamentos matan, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cómo? Si tú sabes que ese medicamento te puede hacer daño, ¿no? Pero a veces callamos, ¿no? Estados de depresión, de dolor, ansiedad, etcétera, etcétera, estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso quería verles desde ahora, porque ¿qué pasa, no? Porque cuando llegamos hasta ese punto, nadie les dijo nada. Cuando tengan alguna situación que ya no la sientan, que no la puedan controlar, pidan ayuda a los amigos. Si notan algo diferente, han visto la tasa de suicidios. En Estados Unidos, ¿cuál es la primera profesión que encabeza los suicidios? Médicos, ¿no? ¿Por qué? Estrés, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Han visto en nuestra ciudad últimamente un colega del Puente Chiquito, ¿no? Entonces, puede sonar un poco exagerado, pero no lo es, ¿sí? Tratar estos temas. Si vamos a tratar de fármacos,
ustedes, nosotros, todos los médicos estamos expuestos a adicciones, ¿sí? No solo fentanilo, opioides, otros opioides, morfina, tramadol, y no te das cuenta, benzodiazepinas, no, te da para dormir, no pasa nada, y de pronto ya estás 5 años tomando benzodiazepinas, ¿sí? Pidamos ayuda, identifiquemos si somos realmente amigos, pueden hablar conmigo, con otros profesores, de otros cursos, etcétera, etcétera. Pero no permitamos que los fármacos que estudiamos al final sean los que terminen con su sueño, como este residente, está internado en la UCI ahorita, por abuso de fentanilo, que es la llamada droga zombie en el mundo, y que analizándolo los médicos estaban muy expuestos, estudiantes, residentes, internos, ¿de acuerdo? No, no todo es malo, pero hay cosas malas que hay que conocerlas también y tienen que aprender de todo, ¿no? Con esto hemos terminado hoy día.